Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra primera ponente, es Pilar Sánchez Jaime, que nos hablará, su ponencia se llama Reduce tu grasa visceral y subcutánea en 2 semanas. Pilar es licenciada en Ciencias de Comunicación, forma parte de la familia que inicia la electroterapia en España en la década de los 70, bajo la figura de su padre, José Sánchez. Y esto le da entrada de manera temprana al mundo de la medicina física. Preside la empresa Cap Energy. Pilar. El verde, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero de todo, daros las gracias por venir en un sábado y sobre todo pues, a Leonor, que me emociona cuando la escucho porque realmente es un ejemplo de valentía, de integridad y de querer compartir su experiencia de 40 años con tantas personas que padecen. Y eso es admirable en los días que tenemos hoy en día aquí. Hoy estoy con vosotros para haceros partícipe pues, de un descubrimiento que hemos hecho. Nosotros somos una empresa que fabricamos equipos médicos desde hace 40 años. Es cierto que yo no soy sanitaria, por lo cual no tengo un perfil específicamente médico, pero sí que he tenido a través pues, de mi experiencia personal pues la posibilidad de acceder a mucha información que es necesaria para poder llegar a las conclusiones que hemos tenido y que seguramente muchos médicos o muchos profesionales sanitarios no hubieran tenido si no hubiera tenido un poco la motivación de haberlo visto desde que era una niña, ¿no? Eso me hace un poquito diferente porque veo más allá con la experiencia que he adquirido. No obstante, me rodeo también de profesionales para poderle dar todo el valor y el rigor científico que necesitamos de cara a poder tener garantías claras. Hoy estamos aquí porque, bueno, con la experiencia de Leonor en todo el tratamiento de la salud intestinal, a través de justamente su experiencia, nos motivó a entender más qué pasaba en la parte del intestino y en la parte muy vinculada con el tema de la grasa visceral. Por eso hemos iniciado un estudio y hemos creado un tipo de tecnología que permite reducir la grasa subcutánea y visceral de forma no invasiva, de forma cómoda, relajada, tumbado en una camilla, pero utilizando una potencia energética importante para conseguir esta finalidad. La ponencia de hoy va a estar basada en un estudio que hemos realizado en 54 pacientes, uno de los cuales, este estudio de 54 pacientes los hemos sometido a resonancia magnética antes y después para tener una claridad sobre la disposición de la grasa visceral y subcutánea dentro del cuerpo y les hemos hecho unas analíticas que luego explicaré en detalle para que sepáis lo que hemos medido. Incluso también las opciones de riesgo, porque hemos medido también qué sucede con las sustancias que el cuerpo genera cuando se ve atacada, por lo cual queremos también evaluar si este tipo de tecnología, con la entrega energética que hacemos, puede tener un nivel de riesgo o no. Pero, sin embargo, lo importante aquí es ver que la grasa visceral, antes de nada, es esa grasa mala. Vamos a situarnos y entendamos que la grasa visceral es la grasa que rodea a los intestinos, que rodea al corazón, que rodea al páncreas, al hígado y que justamente tiene una acción metabólica, genera una serie de hormonas que son las que inducen al cuerpo a generar inflamación, a generar cáncer, a generar procesos degenerativos. Y en las mujeres también, pues en el momento en que perdemos la regla, empiezan a estimularse estos procesos de concentración de la grasa más a nivel visceral, por lo cual también es una muy buena opción el contar con al menos un conocimiento de cómo a través de la medicina física podemos modificar o ayudar a que una persona recupere el ejercicio, el estado óptimo de su salud. Hay que entender que realmente este tipo de técnicas no son técnicas que sean continuadas, es decir, nosotros intentamos que el cuerpo, como bien ha dicho Leonor, vuelva a una normalidad. Y es intentar presionar el botón del reset. A partir de ahí el cuerpo funciona de forma autónoma. Para presentaros la grasa visceral, pues podéis ver que tenemos la grasa más profunda y la subcutánea es la que queda entre la piel y la musculatura. Nosotros lo hemos hecho aplicando 4 cadenas de energía a través de un cinturón en el que estamos introduciendo 4 chorros de haces electromagnéticos que se interseccionan en el cuerpo
con un sensor de temperatura, por lo cual no generamos ningún tipo de disconfort, sino que medimos muy bien lo que estamos haciendo y lo hacemos sin toques ni eléctricos ni ningún tipo de molestia. Este es el equipo para que os deis una idea de cuál es, se llama Dracarian. Y voy a enseñaros algunos de los ejemplos visuales para que tengáis una percepción de lo que podemos conseguir. Dentro de estos 54 pacientes se han situado en un primer estudio de 20 y un segundo estudio de 34, porque hemos hecho modificaciones en la forma de entrega energética para tener más opciones de tratamiento. Entendemos que siendo un tipo de tratamiento en el que hemos hecho un choque energético importante, lo hemos hecho durante 2 semanas intensas. En estas 2 semanas, por ejemplo, es uno de los casos de una señora que vino. Esto fue el lunes antes de empezar el tratamiento. Esto fue el viernes de la semana siguiente. Y esto es 8 meses más tarde. ¿Qué quiere decir? Que yo en una semana, yo vengo un lunes por la mañana. En este caso le hicimos una resonancia y unas pruebas analíticas en las que medimos unos elementos sanguíneos que luego os explico. Un perfil lipídico, un perfil hormonal y un perfil antiinflamatorio. Inflamatorio para ver cómo estaba. Le aplicamos el tratamiento, tumbado en una camilla, 1 hora y 20, y ese fue el cambio. Perdió unos 4 kilos, bueno, luego lo vemos con más detalle. 4 kilos, esto fueron 12 días, porque fueron sesiones continuadas. Y después, tras 8 meses, una vez que se ha realizado ese boom metabólico, perdió 12 kilos más sin haberle practicado ningún tipo de tratamiento adicional. A nivel de reducción abdominal, 13,5 centímetros. ¿Vale? En estas 2 semanas. ¿Por qué lo hacemos intenso? Porque queremos hacer un buen choque que cambie el metabolismo, que ayude a esa persona a reactivarse todo ese metabolismo atascado que va bajando con el tiempo. Otro caso, un señor que se iba a colocar, se iba a hacer una manga gástrica, casi 150 kilos. Esto es el lunes por la mañana. Esto es el viernes de la siguiente semana. Y estos son 8 meses más tarde. Este señor hizo las 2 fases del estudio y a día de hoy ya no se va a hacer la manga gástrica, por lo cual hemos evitado una cirugía. Aparte de que, bueno, su satisfacción de ver cómo le ha cambiado su psique, porque está mucho más motivado y se ha evitado pues, una intervención importante que no deja de tener riesgos colaterales importantes. En los primeros 12 días, 7 kilos menos, después 26,5. Todo esto deciros que es sin dieta ni ejercicio. Atención, porque esto, para poderlo evidenciar científicamente, tenemos que hacer variables que sean medibles y sean reproducibles. Por lo cual, en estas personas no se les ha pedido que cambien nada de su dieta ni que hagan deporte. ¿Vale? En el segundo estudio les hicimos hacer ejercicio, que luego os explicaré. Pero en el primero no hay ningún tipo de prescripción, ni de ejercicio, ni de dieta. En este caso, este señor perdió 17 centímetros en este tratamiento. Aquí, bueno, una nueva imagen del equipo para que lo veáis. ¿Cómo funciona? Pues nosotros generamos este tipo de energía interna en la zona abdominal y conseguimos que se entrecruce dentro de la cavidad para conseguir que la dinámica de esa encrucijada aumente esa potencialidad del equipo, de la energía que va produciéndose para generar una lipólisis controlada. Una lipólisis que afecta tanto a nivel subcutáneo como a nivel visceral, que es lo que nos ha permitido observar la resonancia magnética. Aquí tenemos, por ejemplo, un primer ejemplo del primer caudal de energía, al que se le suma un segundo, después un tercero y luego un cuarto. Y esto es lo que llamamos el efecto intersection. Ahora vamos a ver los datos del estudio. Os explico cuáles han sido las dinámicas para escoger los pacientes del primer estudio. El primer estudio es el que ahora está a punto de salir publicado en la revista International Journal of Cosmetic Dermatology. Y en este caso hemos hecho una muestra de 20 pacientes más 5 de piloto en los que les hemos sometido a una resonancia magnética antes de empezar en el día 1, en el lunes primero de la sesión, y en el último día, en el día 10. Son 12 días porque hemos hecho 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, paramos fin de semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y ahí hicimos otra vez la resonancia y las analíticas. Y dentro de las analíticas, el rango de edad de este grupo fue entre 30 y 80 años, porque entendimos que hay gente ya de una cierta edad que también se mantiene bien y quiere mantenerse en forma. Por lo cual, el abanico y el rango de edad fue bastante amplio.
Primero le hicimos las pruebas diagnósticas, como os he comentado, le hicimos el procedimiento y nuevamente las pruebas diagnósticas. Dentro de las variables que hemos podido establecer una vez como resultados de media de todos esos pacientes, de esos 20 pacientes y los 5 de piloto, hemos podido ver que ha habido una reducción de un 15% de la grasa visceral, siendo la persona que menos perdió 1,35 y la persona que más perdió un 37%. ¿Vale? No quiere decir que no todo el mundo va a perder igual, pero lo importante es que todos perdieron. Todos perdieron. En subcutánea, una media de un 20% de grasa subcutánea. La grasita que no es la grasa estética, la que nos molesta, pero que no es tan peligrosa, por decirlo. Se pierde un 20% de grasa subcutánea. De cintura, una media de 5,4 centímetros del lunes al viernes. Y una media de 2,8 kilos de peso en estas 2 semanas. ¿Vale? Entendiendo que el cambio biológico se produce a partir de ahí y que la persona empieza a perder de una forma progresiva, como si se tratara de un Ozempic natural, pero lógicamente sin las consecuencias colaterales pues, de tomar una insulina artificial. Esto sería uno de los gráficos para que veáis la diferencia entre la grasa subcutánea antes y después. Se perdió una media en total de 830 gramos. Aquí tenemos un ejemplo de la resonancia para que veáis en el caso de la subcutánea dónde está ubicada y cómo se modifica. Aquí tenemos también el efecto, esto es un poco más técnico, no voy a ir rápido, pero es para explicar el efecto de la lipólisis. Es decir, es importante entender pues, cuál es el mecanismo por el cual la grasa no es que desaparezca, sino que se estimula esa combustión de esa grasa. Y en el segundo estudio vimos que además de combustionar esa grasa, cuando aplicamos el ejercicio, los triglicéridos, que son el elemento peligroso, se combustionan porque vienen a ser captados por los músculos en el proceso de esa movilización. Por lo cual nos ayudó mucho a entender cómo se produce el proceso de la lipólisis dentro del cuerpo. También es cierto que aumentamos la temperatura del cuerpo humano. Por eso se llama hipertermia, como bien ha dicho Leonora antes. ¿Qué quiere decir esto? Que conseguimos subir la temperatura de forma controlada y sin riesgo, porque está auditada en todo momento por unos sensores, hasta 10 grados más. Cada grado de subida es un 12% de incremento del metabolismo basal. ¿Qué quiere decir esto? Que solo por aumentarse la temperatura combustionamos más de forma endógena, de forma natural. Lo que pasa es que lo hacemos controlado y siendo 10 grados aumentamos casi un 150%, sin hacer nada más, dejando que el cuerpo funcione con los mecanismos que tiene. En este caso concreto, a esta persona le hicimos una prueba con una cámara termográfica y aumentó un 139, porque en este caso subió menos de 10, subió de 31,5 a 38, subió 8 grados, por lo cual, en función de eso, sube más o sube menos. Vale, voy a explicaros un poco un resumen de lo que medimos a nivel de las analíticas para que comprendáis el cambio biológico que implica. En primer lugar, medimos a nivel del perfil lipídico, medimos el colesterol, los triglicéridos, el LDL, que es el colesterol bueno, por decirlo de alguna forma, el HDL, que es el colesterol malo. No, al revés, el LDL es el malo y el HDL es el bueno, perdón, lo he dicho al revés. Y los triglicéridos, que son el componente más delicado, que es la grasa que sale de las reservas y que empieza a pulular por el cuerpo. Dentro de lo que es el colesterol, observamos que hubo una bajada, pero aquí sobre todo lo significativo fue la reducción de los triglicéridos. En el primer estudio bajó un 28% y en el segundo un 48%. Por lo cual, en el segundo estudio nos ha permitido establecer que sí que hay una significación estadística de la reducción cuando se aplica con el ejercicio. Otra de las cosas que estudiamos fueron todo un perfil hormonal. ¿Por qué? Porque sabemos que la insulina afecta en la acaparación de la grasa en el momento de pues, coger peso o también depositarle esa grasa a nivel de las vísceras o a nivel subcutáneo. Por lo cual, en los últimos años ha habido mucho interés por hacer dietas low carb, sin carbohidratos, para controlar la entrega de insulina en el cuerpo.
nosotros hemos podido ver en este primer estudio una reducción de un 40% de la insulina y un 44% del índice OMAIR, por lo cual ayudamos a prevenir la resistencia a la insulina. La leptina, otra hormona muy interesante que también medimos. Además de la adiponectina, medimos la insulina, la glucosa y en este caso la leptina. La leptina es la hormona del hambre, es la hormona que se dispara, que sube cuando tenemos hambre. Pues hemos podido ver que aplicando el equipo en la primera fase tenemos una reducción de un 12%, estadísticamente significativo. Y en el segundo estudio, que son los 34 pacientes posteriores, hemos visto que con el ejercicio incluso sube más, por lo cual se reduce un 48%. Esto implica y justifica por qué cuando acabamos en las sesiones intensivas, esas personas dejan de tener hambre. Y al no tener hambre se controlan. Y al controlarse pueden generar pues, unos hábitos de vida adecuados y correctos. Y lo último y más importante, entiendo yo, si hay algún profesional sanitario y médico, es las citoquinas inflamatorias. Porque eso está muy bien. Qué maravilla de equipo, qué fantástico que ahora si empezamos a tener síndromes metabólicos y problemas podemos ayudar. Pero, ¿qué pasa si hace daño? ¿Cómo sabemos que aquí no vamos a generar ningún daño al paciente o nosotros mismos como usuarios? Pues lo hemos medido, Hemos podido medir elementos que son los indicadores de cuándo el cuerpo entra en estrés. Y hemos medido las interleuquinas 6, hemos medido el Tumor Necrosis Factor y hemos medido, sobre todo, lo más importante, la proteína C reactiva, que son los elementos que suben en el momento en el que hay una afectación de que algo daña en el cuerpo. Y hemos visto que no es que no suban, es que ligeramente bajan, por lo cual tenemos la garantía de hacer un tipo de aplicación que nos permita validar que damos una seguridad total. Ya para acabar, voy a haceros un outlook, como quien dice, una visión general de algunos casos para que veáis algunos de las personas que hemos realizado el estudio. Estos estudios han sido totalmente gratuitos, los hemos realizado en los últimos 2 años y estamos ahora en proceso de redacción. Esto es un avance de todo lo que va a salir publicado a partir de ahora, pero he querido compartirlo con vosotros, visto pues, el escenario y la oportunidad que nos ha dado Leonor para compartir esta información. Por ejemplo, este señor es un paciente en el que vimos una reducción de un 21% de la grasa subcutánea, un 27% de la visceral, una reducción de un 18% de la leptina, un 8% de la insulina, un 1% de la proteína C reactiva, 16 centímetros menos de contorno y 2,30 kilos de peso. A veces el peso no está implícito en el cambio porque la reducción de grasa es muy abdominal y la grasa no pesa, no es como el músculo. Podemos cambiarlo pero sin que pese. Otro señor, he cogido unos cuantos ejemplos para daros diferentes perfiles de personas que se han beneficiado y que han participado de este estudio. Este señor, en cambio, mejoró un 20% la grasa subcutánea, un 26% la visceral, le bajó un 94% la leptina, atención, un 85% la insulina, un 29% la proteína C reactiva, 5 centímetros de contorno corporal y perdió 2,90 kilos. Este tercer caso ya es una mujer. A veces las fotografías no hacen rigor a lo que ha sido, por eso el hecho de tener las pruebas bioquímicas ayuda para entender mejor. Contamos hoy también con nosotros a una fisioterapeuta que fue una de las personas encargadas de hacer los estudios, por lo cual si hay alguien que después de esta charla le puede interesar algo en concreto, pues os podéis pasar por nuestro stand y que os explique las medidas concretas o variables que hemos tenido en la realización de este estudio, porque han sido 54 personas. En este caso, esta persona perdió un 17% de grasa subcutánea, un 35% de visceral, un 13% de leptina y un 46% le bajó la proteína C reactiva. Perdió 1 kilo y 8,5 centímetros de contorno. Este señor es el paciente que hemos visto al inicio, que ya no se hizo la resección del estómago. Este señor participó en los dos, en el primero y en el segundo, con la gran ventaja de que mientras que en el primero solo perdió
entre comillas, un 13% de grasa subcutánea y un 9% de visceral, en el segundo perdió un 35%. Porque una vez que se reduce el panículo adiposo, la energía llega más en profundidad y nos permite acceder más para solucionar el problema de base. En este caso, pues, bajó también un 85% la leptina, un 79% la insulina, el colesterol un 30%, 13 centímetros de contorno abdominal y 4,30 kilos de peso. Ya estamos acabando los casos, vamos rápidamente por este. Esta señora perdió un 10% de grasa subcutánea, un 37% de visceral, un 30% de leptina, un 11% de insulina, los triglicéridos un 22%, el perímetro 16 centímetros y 4,10 kilos de peso. Este otro señor, por daros un ejemplo diferencial, perdió un 6% de subcutánea, un 31% de visceral, un 59% de leptina, un 2,71% de insulina y un 21% de colesterol. Perdió 7 centímetros y también 2,5 kilos. Y el último caso, 6% de subcutánea, es decir, que aquí las variables son muy personalizadas. Si os dais cuenta, no todo el mundo pierde igual. Cada uno pierde según sus propias características. Un 29% de grasa visceral, un 34% de leptina, un 29% de la proteína C reactiva, un 16% de colesterol, 7 centímetros de contorno y solo perdió 30 gramos. Todo esto está publicado en la Journal of International Dermatology, como os lo he comentado. El primero, el segundo, estamos en proceso de redacción, por lo cual os lo avanzo. Y básicamente esto es un poco el concepto que queremos transmitir. Hay vida más allá de la farma, incluso en los momentos en los que hay un problema, vamos a acudir a la tecnología física que nos permita optar a resultados que hasta ahora pues, no se conocían porque no existían estos medios. Y bueno, en este caso hemos cogido un poco el emblema del dragón porque es difícil a veces transmitir qué hacemos a nivel interno, ¿no? Y puestos cuando desarrollamos los resultados, dijimos, ¿cómo transmitimos a la gente lo que sería una energía electromagnética potente a nivel visceral que la gente comprenda? Porque es una sensación que se tiene que entender, se tiene que sentir, por mucho que sea hasta que ese paciente de Leonor que se curó del problema intestinal no lo sintió, pues difícil entenderlo. Por eso intentamos transmitirlo un poco como un ejemplo de cuando ese dragón inyecta fuego y se entrecruzan esos fuegos dentro del cuerpo, cómo esa lipólisis nos puede ayudar. Pues para más información, aquellas personas que quieran más detalles, hemos hecho una página web en la que contemplamos pues, muchos escenarios de preguntas posibles y os invito a que pues, entréis y os documentéis. Este es mi correo personal, por si hay alguien que tiene alguna duda o que quiera hacer alguna pregunta al respecto. Y bueno, pues daros a todos las gracias. Me quedan 3 minutitos y como entiendo también que es un tema nuevo, también bueno, si hay alguna duda o alguna pregunta, no sé si hay alguien, ¿sí? No, al contrario. De hecho, justamente estamos trabajando con esos pacientes. El paciente de Leonor, que también se basa en este tipo de tecnología, tenía un problema intestinal. De hecho, da igual, da lo mismo, no hay ningún problema. Las contraindicaciones básicas, pregunta la señora si hay alguna contraindicación en el hiperparatiroidismo y en el tema del color irritable, me ha dicho, ¿no? No. No, porque Leonor, por ejemplo, es el ejemplo claro de cómo esta energía, trabajando con un equipo similar, pues está ayudando justamente a recuperar la flora y a cerrar los huecos en el SIBO. Y en el paratiroidismo tampoco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cuestión en la que la grasa también influye en el problema tiroideo, o sea, en la regulación de las hormonas en general. Las únicas contraindicaciones, que sí que hace bien usted diciéndolo, de la aplicación de este tipo de equipos son las clásicas de la electroterapia. Es decir, en primer lugar, infección bacteriana, es decir, si yo tengo una infección bacteriana no me puedo hacer este tratamiento. Marcapasos o implantes electromagnéticos puestos dentro del cuerpo, tampoco me lo puedo hacer. Y bueno, en este caso, todo lo que sea también neoplasias en activo y
problemas de sensibilidad incluso en la piel, como tenemos sensores, tampoco es una contraindicación. Es decir, siempre y cuando la persona esté dispuesta y no veamos una contraindicación expresa, se puede realizar. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En el primer estudio lo intentamos. Sí, perdón. La pregunta que he hecho es si hemos recogido datos a largo plazo. Contad que este estudio lo hicimos, el primero fue hace 2 años y el segundo ha sido este año. O sea, bueno, el año pasado fue uno y este año ha sido el otro. Hemos acabado ahora en septiembre para el segundo. En el primero entendimos que la gente iba a venir, la gente no volvió, solo vinieron 2 personas. Entonces, claro, nos encontramos limitados para tener efectos de ese grupo. Pero aprendiendo de la experiencia, en este segundo obligamos a todo el mundo a venir. O sea que sí. De hecho, esta semana que viene concluyen el periodo de los 6 meses para recopilar los datos. Y en el próximo estudio, justamente, vamos a mostrar los datos de los pacientes con esa continuidad. De alguna manera, el hecho de haber hecho el estudio de las citoquinas inflamatorias a posteriori, pues nos da una tranquilidad y muchas de las personas han estado en contacto con nosotros. Entonces, nadie nos ha reportado ningún tipo de alteración adicional que si hubiera sido malo nos hubieran venido a decir. Pero en este segundo sí que vamos a hacer otra analítica y otra resonancia en un periodo de 6 meses vista. O sea que si realmente te interesa el tema, apúntate a nuestras redes sociales que iremos sacando información. ¿Más preguntas? ¿Ya está? Pues muchas gracias a todos y espero que os haya gustado.